En este video vamos a ver cómo realizar la navegación a través de los registros usando una página web con el lenguaje C#. Para ello vamos a crear nuestra base de datos. Por acá tenemos el código que vamos a utilizar para el siguiente ejemplo. Voy a ejecutar el código donde se está creando la base de datos BD navegación. Enseguida se crea la tabla personas y por último se inserta 3 registros de prueba. Luego abro Visual Studio, voy a iniciar un proyecto nuevo. En el lenguaje C#, en este caso voy a elegir para plataforma Windows y va a ser una aplicación web. Enseguida selecciono aplicación web ASP.NET. Siguiente, acá se puede ingresar el nombre del proyecto y luego clic en crear. Vamos a seleccionar vacío y desactivamos el check de configurar para HTTPS. Y enseguida hacemos clic en crear. Luego nos vamos al menú proyecto, agregar nuevo elemento. Vamos a seleccionar formulario web form y hacemos clic en agregar. Cambiamos a la vista diseño y enseguida procedemos a realizar el diseño. Bien, vamos a utilizar etiquetas label, una etiqueta a modo de título y enseguida las etiquetas para los campos. Y también vamos a requerir, aparte de las 4 etiquetas, 4 botones y vamos a agregar 3 cuadros de texto. Bien, enseguida vamos a cambiar la propiedad text de las etiquetas de acuerdo con los campos. Por ejemplo, es ID, nombre y edad. Por aquí vamos a cambiar, entonces vamos a llamarle ID, nombre y edad. Como título agrego el texto navegación. Bien, ya tenemos el diseño. Luego vamos a cambiar la propiedad text de los botones. Por ejemplo, aquí corresponde a primero. El siguiente botón es anterior. El siguiente botón es siguiente. Y último. Bien, a través de estos botones vamos a realizar la navegación por los registros. Bien, hasta aquí ya podemos probar la aplicación. Si bien no hemos agregado ningún código, podemos ir descartando algunos errores. Bien, ya por lo menos hasta aquí ya funciona. Vamos a continuar. También vamos a proceder a cambiar el nombre de los objetos cuadros de texto. Al primero le vamos a llamar txtid según lo que tenemos en nuestro archivo PDF. Entonces, al primer cuadro de texto le llamamos txtid. El segundo cuadro de texto vamos a llamarle txtnombre. Al tercer cuadro de texto le llamamos txtedad. Bien, vamos a comenzar con las líneas 7 y 8. Para ello le das clic derecho y vas a elegir ver código. Y agregamos la importación del espacio de nombres using system.data. Enseguida using system.data.sql client. Luego vamos a declarar unas variables. Las variables van a ser públicas, van a existir en todos los métodos, así que lo declaro aquí en la línea 14, es decir, va a estar fuera del método. Por ejemplo, fuera del método pageLoad. Tiene que ser en esta parte.
Bien, entonces declaramos la variable string. Vamos a llamarle cnx. Esta variable contiene los parámetros de conexión a nuestra base de datos. Por ejemplo, primero va server y enseguida el nombre de nuestro servidor, que lo voy a sacar del SQL Server. Voy a copiar nombre del servidor y por aquí sería el valor para server. Se debe agregar un backslash más. Seguimos. Ya está configurado el nombre del servidor. Enseguida viene el nombre de la base de datos. Database es B de navegación, punto y coma, y luego seguridad integrada, integrated security. Listo. Ya tenemos la cadena de conexión. Enseguida declaramos una variable estática llamada DataTable. La variable DataTable representa a una tabla, el cual va a contener los registros que vamos a leer desde una tabla. Vamos a llamarle tabla personas. Y luego declaro una variable, en este caso una variable entera, llamado índice actual, y cuyo valor inicial es el 0. ¿Para qué sirve índice actual? Índice actual es una variable que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a navegar por una tabla, en una tabla vamos a encontrar los registros. Por ejemplo, a ver, vamos acá a graficar un primer registro, un segundo registro, y por acá otro registro. Cada registro va a tener un identificador, un índice. El primero va a ser pues el 0. El segundo tiene el valor 1 y el tercero tiene el valor 2. Este número que estoy indicando ahora para mí va a ser un índice. Y para representarlo tengo la variable índice actual. Índice actual, ¿por qué? Porque si tiene el valor 2, entonces para mí él es el índice actual. Por eso lo llamo índice actual. Bien, vamos a continuar. Enseguida vamos a crear el método cargar datos. Por aquí se está creando un método llamado cargar datos. ¿Cómo creo un método? Para crear un método tenemos que trabajar fuera del método, por ejemplo, pageLoad. Es decir, aquí a la derecha, en la línea 20, procedo a crear el método cargar datos. Bien, este método cargar datos luego va a ser llamado, así que necesitamos definir su código de cargar datos. Bien, entonces vamos a crear la instancia de la tabla personas. Aquí se crea la instancia, tabla personas, nueva instancia del DataTable. Bien, aquí ya tenemos el objeto creado y enseguida vamos a activar la conexión. A ver, vamos a agregar por acá una variable de tipo SQL Connection. SQL Connection. Nombre de la variable cn. Y por aquí creamos la instancia de SQL Connection y le enviamos la cadena de conexión CNX, que previamente ya se ha configurado. En esta parte CNX ya tiene un valor. Luego
Abrimos la conexión cn.open. Enseguida declaro una variable cadena llamada query o consulta. Esta variable es una cadena, por lo tanto va a tener acá un texto. Aquí está mi cadena o consulta. Y esta cadena o consulta va a ser utilizada por un objeto DataAdapter. Por lo tanto, creamos el objeto SQL DataAdapter DA, o acá lo estamos llamando adapter. Y vamos a crear la instancia del objeto SQL DataAdapter. Aquí tenemos que enviarle la cadena o consulta y también la conexión. Bien, ya tenemos configurado nuestro objeto SQL DataAdapter, y este objeto adapter que hemos creado tiene un método fill que rellena a una, en este caso, a una tabla llamada tabla personas. Bien, hasta aquí la tabla personas, que es un objeto de tipo data table, ya tiene los registros de una tabla. Continuamos. Vamos a crear el método mostrar registro. Para crear un método, recuerden, se debe trabajar fuera del método actual, es decir, fuera de cargar datos. Entonces voy a trabajar aquí a la derecha de la llave, me ubico y presiono Enter para crear mi nuevo método mostrar registro. Este método mostrar registro va a necesitar que le pasemos un valor entero. Este valor entero corresponde al índice actual. Para que muestre el registro, el método necesita saber a qué registro va a seleccionar, y ese valor va a depender del valor que tome la variable index, es decir, depende del valor que le pasemos a este parámetro. Y eso al momento de llamar al método mostrar registro. Voy a preguntar con if si me encuentro en la fila inicial. Si me encuentro en la fila inicial, y para eso, ¿cómo hago? Con if pregunta, ¿no? Si la tabla personas .rows.count es igual a 0. Si es igual a 0, ¿qué significa? Que está en la fila inicial, que está en el primer elemento. Por lo tanto, aquí no hay ningún cambio, por eso devuelvo el control desde donde lo llamaron. Luego creo un objeto dataRow. Un dataRow es un objeto que representa a una fila o registro. Creo una variable, en este caso con el nombre fila, y como esta variable contiene una fila, vamos a enviarle la tabla personas .rows filas, pero acá requiere enviarle el índice que viene a ser la posición del registro. Eso contiene la variable fila, y con esa variable fila ya estamos listos para llenar nuestro txtid.text, por ejemplo fila, que es mi variable. Vamos a luego indicarle que necesitamos el campo id, y del campo id el valor que tiene se debe convertir a una cadena. Igual para txtnombre.text leemos la variable fila y luego tenemos que enviarle el nombre del campo, en este caso es nombre, y se debe convertir a string. Tu string es para convertir a
cadena de texto. Igual con el último campo, txt edad.text. Vamos a leer la variable fila, donde está el campo edad. Aquí, por ejemplo, edad representa el nombre de un campo o una columna. Por lo tanto, debe coincidir con el nombre de la tabla o con el nombre de la columna de la tabla de la base de datos. Y también este valor numérico hay que convertirlo a string o cadena. Bien. Este código corresponde a mostrar registro. Ambos métodos, cargar datos y mostrar registro, son métodos que necesitan ser llamados para poder activarse. Y esta llamada lo vamos a hacer desde pageLoad. Vamos a continuar trabajando en el método pageLoad. Con if vamos a preguntar si no se ha enviado la página o no se ha cargado, y eso lo indicamos con un if postback. Entonces requerimos llamar al método cargar datos y también vamos a llamar al método mostrar registro y le enviamos el valor de índice actual. Índice actual va a tener un valor inicial, por eso lo hemos definido con el valor inicial de 0. Hasta aquí ya podemos probar nuestra página. Voy a grabar y voy a iniciar. Bien, como vemos ya tenemos al primer registro en nuestro cuadro de texto. Vamos con el código de navegación. Vamos a agregar el código para el botón primero. Hacemos doble clic en primero y el código sería índice actual. Va a tener asignado el valor 0 y luego llamamos a nuestro método mostrar registro y le pasamos el valor de índice actual. Ya está el código para el botón primero. Cambiar a diseño, doble clic en el botón anterior y el código sería el siguiente. Aquí tenemos que asegurarnos si el índice actual es mayor a 0. Mayor a 0, es decir, 1. Si es el número 1, sabemos que representa el registro número 2 para nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, si es 1, también se le puede quitar 1 menos 1 para que llegue a ser 0 y se ubique en el primer registro. Por lo tanto, nos aseguramos indicando si índice actual es mayor a 0. Si es así, entonces al valor índice actual se le quita un valor y enseguida nuevamente se llama el método mostrar registro con el valor del índice actual. Así queda el código para anterior o botón anterior. Vamos con el código del botón siguiente. El código para el botón siguiente también es algo similar. Con if preguntamos si el índice actual es menor a el valor de la tabla personas.rows filas.con. Aquí vamos a contar la cantidad de filas y lo tenemos que disminuir en 1. Si es así, entonces a la variable índice actual se le puede aumentar en un valor y con ese valor llamamos al método mostrar registro y le enviamos el texto índice actual. Ahí está, estamos enviando el valor del índice actual y aquí se aumentó en 1 y va a ser posible aumentar en 1 siempre y cuando índice actual sea menor a la cantidad de filas que hay en una tabla, disminuir en 1. Y el código del botón último es el siguiente: índice actual viene a ser igual
al último registro, que sería tabla de personas.rows.count -1. Y con eso estamos listos para llamar al método mostrar registro. Bien, vamos a grabar y vamos a iniciar nuestro proyecto. Bien, vamos a dar clic en siguiente, 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 y bueno, ya estamos en el último registro y ya no de error. Anterior. Bien, llego al primer registro y ahí se queda. Primero, siguiente, primero, siguiente, último, anterior, último, anterior. Bien, jóvenes, vemos que nuestra aplicación funciona sin ningún problema.